porque ¿qué hizo durante el principio? El Señor trabajó 6 días y el 7º día descansó, viendo todo lo que había hecho, y lo santificó y lo glorificó. O sea que nosotros también 6 días trabajaremos y el 7º día descansaremos para guardar los mandamientos de nuestro Dios. Ese es el día sábado, hermanos, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Entonces damos inicio a este santo evangelio, del cual vuestro Dios nos va a hablar por intermedio solamente la hermana Estelita. Es solamente su instrumento por el cual el Señor se manifiesta así a todos vosotros. Vamos entonces a orar de rodillas para que vuestro Dios se manifieste hoy día sábado entre nosotros. Pasemos entonces a arrodillarnos y con reverencia confesémonos a nuestro Señor de todo lo que hemos hecho, para así también pedir el perdón y el Señor en su bendita misericordia nos dé el perdón. Bendito y alabado seas mi Señor, bendito y alabado mi Dios. Señor, tus hijos aquí postrados de rodillas, esperando, Señor, tus palabras tuyas, porque tú estás entre nosotros. Espíritu Santo bendito, nos estás mirando, Señor, que estamos postradas a tus pies, pidiendo, Señor, tu clemencia, tu misericordia y el perdón por todas nuestras iniquidades, que, Señor, como seres humanos los cometemos. En tu infinito amor, tú nos sabrás perdonar, mi amante Dios. Señor, te pedimos, Padre Santo, por esta iglesita, Señor, por tus hijos que se encuentran aquí, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, sabes nuestro corazón y sabes nuestra mente, Señor, porque en la mente y en el corazón escribes tus palabras, Señor, como escribiste en el monte de Sinaí con tu propio dedo los mandamientos de tu ley, Señor. Señor, escríbelo, Señor, en la mente de todos tus hijos que están aquí, Señor, postrados de rodillas. Mi amante Dios, Señor, ten piedad, Señor, de todo este pueblo, Señor, que sabiendo que tú has venido hace mucho tiempo para hablarle, Señor, de tus mandamientos, de tus leyes, de tus estatutos, de tus preceptos y de tus ordenanzas, nadie, Señor, pregunta por ti. Tú dices, Padre mío, en tus santas escrituras, que tú, de una manera y de otra, nos enfermas, o de muchas cosas, para así acordarnos de ti, Señor. Oh Padre mío, ten piedad de toda esta humanidad, de este pueblo, Señor. Acógelos, Señor, porque no saben lo que dicen, ni saben lo que hacen. Perdónalos y acógelos, Señor, si tú lo permites, para tu santo reino, Señor. Oh amante Dios bendito, alabado sea, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de este pueblo, Señor, de todos los que estén aquí presentes, si hay alguno, o de todos los que están en sus casas, Señor. Señor, tú eres el médico eficaz, el cual tú nos escudriñas nuestro cuerpo, Señor, porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, mi Señor Dios. Señor, visita pues a los enfermos que están en sus hogares y llévales la sanación, Padre mío, con tu bendita y sanadora manito. Mi Dios,
Todopoderoso. Señor, te pedimos por las autoridades de este pueblo, que Señor tengas piedad de ellos, porque Señor, que sepan llevar tus ordenanzas, tus mandamientos, como tú dices, Señor, que rijan las naciones y los pueblos. Señor, te pedimos también por todos aquellos, Señor, que se acuerdan de ti, Señor, pero por alguna cosa de la vida que siempre hay, Señor, el tropiezo, no están aquí presentes, pero nosotros oramos para que regresen a tu rebaño a aquellas almas que estuvieron aquí y que hoy día no están aquí. Ten piedad de ellas, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Amén, Señor. Amén. La Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, para que vuestro Dios nos hable y pongamos nosotros atención en sus palabras que están en estos santos libros. Pongamos mucha atención, hermanos, en sus palabras de vuestro Dios. Vamos a tener hoy día sus benditas palabras en Levíticos, en profecías, en el Antiguo Testamento, bendiciones de la obediencia, bendiciones de la obediencia. Dice el primer capítulo, que es 26, y el versículo 1, hasta el versículo 13. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en nuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová, ¿qué dijo? Nuestro Dios. ¿Por qué pues entonces, hermanos, nos inclinamos a ídolos, escultura de hombre, ya sea en piedra, como dice la palabra de vuestro Dios? Si vuestro Dios es vivo, un Dios vivo de los vivos, hermanos. Sigue hablándonos vuestro Dios. Guardad dice, días de qué? Dice, guardad mis días de reposo o sábado, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Qué debemos tener aquí en este santuario? ¿Qué tenemos que tener aquí en este santuario de vuestro Dios? Reverencia, reverencia, hermanos, a vuestro Dios, reverencia. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿qué dijo vuestro Dios? Decretos y guardareis mis mandamientos. ¿Cómo pues hay que no debemos de saber sus profecías, si ahí está lo que nos manda nuestro Dios? Dice, yo haré, dice, miren, en el versículo 4, yo haré nuestra lluvia en su tiempo. Miren, pongan atención lo que dice vuestro Dios, porque nos está hablándonos de lo cual el hombre no obedece, sino destruye. Yo haré nuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, dará su fruto. ¿Quién es el que es vuestro Dios? Es el dueño de la lluvia. ¿Por qué pues decimos, no hay agua? Se está terminando el agua cuando no pedimos con reverencia, con lágrimas de rodillas a vuestro Dios para que nos mande la lluvia y haya agua y dé nuestro fruto.
En el versículo 5, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y dice, y habitaréis seguros en nuestra tierra. Miren lo que nos dice el Señor: si nosotros obedecemos sus mandamientos que habla en sus santas escrituras desde el principio. Sigue hablando, y en el versículo 6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por nuestro país. Si nosotros adoramos el país o el pueblo, nadie podrá hacernos daño, pero si estamos en el camino y en las ordenanzas y en los mandamientos de vuestro Creador. En el versículo 7, dice, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 5, y 5 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros. ¿Quién dijo que se volvía a vosotros? ¿Por quién decía quién iba a volver a vosotros? Si alguien quisiera daño, ¿quién vendría a defendernos? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el que vendría a defendernos, porque Él no querrá que nos haga daño a sus hijos. Por eso dice, porque yo me volveré a vosotros y yo os haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Dónde firmó el pacto vuestro Dios para todos sus hijos? ¿Dónde firmó el pacto? En el monte de Sinaí. Firmó el pacto para con todos sus hijos, para que obedecieran sus mandamientos de su ley, que habló a su siervo Moisés, a la vez Aarón, y dijeran a su pueblo de Israel, hermanos. En el versículo 10, comeréis, dice, lo añejo. Miren, comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Qué era lo añejo, hermanos? Para guardar lo nuevo. ¿Qué era el añejo? Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis lo añejo para guardar lo nuevo. Claro, ¿no les decía que se guardaba antes en graneros? Y hasta la otra cosecha estaba ahí, el grano. Estaba ahí. Entonces, ahí está, como nos dice, nos habla y nos enseña vuestro Dios. En el versículo 11 dice, y pondréis mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Miren lo que nos habla el Señor. Y pondré mi morada en medio de quién. ¿De quién va a poner su morada el Señor? ¿En medio de quién? De nosotros, de los que obedecemos, ¿qué? Sus mandamientos de su ley. Y guardamos, ¿qué? La fe de Jesús. La fe de Jesús que guardamos, ¿no? Y dice, por eso dice, y pondréis mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaréis entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y vosotros seréis mi pueblo. Si nosotros obedecemos sus ordenanzas, sus decretos de su ley, somos su pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra, ¿de dónde? De la tierra de Egipto, para que no fueseis, ¿qué dice el Señor? Para que no fueseis ¿para qué dijo el Señor? Para que fueseis, dice, para que fueseis sus siervos, y rompí las coyundas, dice, las coyundas de vuestro yugo. ¿A qué llamaba las coyundas de vuestro yugo? ¿A qué se estaba refiriendo vuestro Señor?
Se estaba refiriendo del pueblo de Israel que estaba de esclavos en Egipto, que eran sus esclavos de Faraón. Por eso es que dice: rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro, ¿qué dijo? Erguido. Ahí fue cuando rompió, que dice el Señor, cuando sacó de la esclavitud, del yugo que estaba bajo del poder de ¿quién? ¿De qué rey? De hermanos, de Faraón, del rey Faraón, hermanos. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos habla vuestro Dios. ¿Qué nos dice vuestro Dios aquí en su palabra para que entendamos mejor? Vamos a Éxodo, al capítulo 20 y el versículo 4. A Éxodos, hermano, al capítulo 20 y el versículo 4. ¿Qué dijo el Señor? ¿En qué estamos? Estamos en el capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Éxodo. No, dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Miren lo que nos habla el Señor, a los mandamientos de Dios. ¿Por qué pues no queremos conocerlo? Por eso es el sufrimiento, hermanos, de todas las atribulaciones, de enfermedades y necesidades, hermanos, de que no hay para comer. Porque no nos acordamos de vuestro Dios. Estamos muriendo de hambre, de sed o enfermos, pero no nos acordamos de nuestro Creador, sabiendo que Él nos hizo a su semejanza, hermanos. Eso es lo que dice en la palabra de vuestro Dios. Miren lo que dice, y estamos en los 10 mandamientos, y un poquito refresquémonos cuenta la memoria. Les voy vamos, ¿qué nos dice el Señor en los 10 mandamientos? Nos saldremos un poquito de nuestro estudio. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, está en el versículo 1 del capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué pues vamos y corremos a estar inclinándonos en esos dioses ajenos, de lo cual el Señor aborrece? Son solamente, ¿por qué vamos allí, hermanos? ¿Qué estamos mostrando? ¿Por qué nos estamos rebelando? ¿Por qué con tanta rebelión ante vuestro Creador? ¿Por qué no conocemos la verdad? La verdad que encierra en estos santos libros, que es las santas escrituras, la santa Biblia, de la cual es inspirada por el Espíritu Santo, que está aquí en sus palabras. Muy bien, hermanos. Nos vamos ahora en Deuteronomios, en el capítulo 5 y el versículo 8. Deuteronomios, hermanos. Deuteronomios, en el capítulo 5 y el versículo 8. Capítulo 5 y el versículo 8. ¿Qué dice vuestro Dios? Capítulo 5. Porque a veces dirán, ¿qué estudian ahí? ¿Qué saben ahí? ¿Y usted, hermano, qué dijo? En el capítulo 5 y el versículo 8. En versículo 8 del capítulo 5 de Deuteronomios. No te harás ninguna escultura, ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. Amén. Dice la palabra de vuestro Dios en Deuteronomios, en el capítulo 5 y el versículo 8. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna, escultura, ni imagen ninguna. Miren, ni de yeso, ni de piedra, ni de madera, ni de plata, ni de oro, porque el Dios es vivo, es un Dios vivo, porque nosotros somos vivos, hermanos. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Si nos habla vuestro Dios, que no nos inclinemos hacia esas imágenes, ¿por qué desobedecemos? Obedecemos porque ignoramos sus palabras de vuestro Creador. Porque no las conocemos, pero sí decimos, conozco a Dios. Sí sé que hay Dios, pero no sabemos sus palabras, qué es lo que nos habla nuestro Dios. Vamos a Deuteronomios en el capítulo 16 y el versículo 21 y 22. 16. Deuteronomios 16, hermanos, busquemos para que así entendamos la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 16 y el versículo 21 y 22. 21 y 22. Dice así la palabra de vuestro Dios. No plantarás ningún árbol para hacer, dice, acera, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú, dice, te habrás hecho. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová Dios. Muchos van y traen un leño, lo bonito ponen al juego, cocinan su merienda, y lo feo agarran, lo hacen una escultura y hacen una imagen y enseguida la ponen en una ventana o en un lugar y se arrodillan a pedirle a esa estatua. Eso es lo que tenemos que entender, lo que dice la palabra de vuestro Dios, que dijo el Señor, que no te inclinarás a ninguna estatua, hermanos. Y en Deuteronomios, en el capítulo 27 y versículo 15. 27, hermanos, Deuteronomios. Ahí nomás busquemos. 27 y el versículo 15. Y el versículo 15. Lo que dice la palabra de vuestro Dios. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Por qué, pues, hermano, si está escrito en la palabra de vuestro Dios, en sus mandamientos que mandó a sus profetas para que ellos nos dijeran a sus hijos? ¿Por qué, pues, desobedecemos y hacemos las cosas que no está visto a los ojos de vuestro Dios? Escríbanlo, subrayenlo, hermano, donde estamos ahorita, para que vean lo que dice, y ustedes escriban en su mente y en su corazón y subrayen en sus Biblias, hermanos, lo que dice. Que dice en el versículo 15, dijo, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Dice, obra de mano de artífice, y dice, y la pusiere en oculto. ¿Dónde la pusieren? En oculto, donde esté cerrado, en oculto, en una ventana. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. El pueblo, amén. Porque ignoramos, hermanos míos, lo que vuestro Dios nos habla en sus santas escrituras. Y dicen, pues, ¿por qué tenemos que escudriñar profecías cuando en profecías está sus palabras para los postreros días? Para los postreros días, hermanos. Amén, hermanitos, amén. Muy bien, hermanitos, como nos ha hablado nuestro Señor. Ahora, pues, vamos a escudriñar. Hemos terminado en profecías, hermanos. Antes de que comencemos en el Segundo Testamento, vamos
pues a saber aquí de los profetas, hermanos. En aquellos tiempos antiguos eran los profetas como digamos Abraham, Enoc, Moisés, Aarón, Ezequiel, Isaías y todos los profetas que el Señor puso para que le obedecieran sus palabras. En los últimos tiempos, de estos tiempos que estamos, hermanos, también ha levantado el Señor profeta para los últimos tiempos. Quizás de los más humildes, quizás de los que ni siquiera fueron a una escuela. Ellos no pisaron escuela, colegio, universidad y todos los estudios, pero tuvieron el más eficaz y el más sabio, vuestro Dios, quien escogió a esas santas mujeres para que dieran su evangelio para el Señor. No mira raza ni credo. El Señor vio, vamos a escudriñar en el conflicto de los siglos, que fue revelado los testimonios a esta profeta Elena de White para estos últimos tiempos, que están con las santas escrituras. Vamos pues entonces a saber que en los últimos tiempos levantó una mujer para que dijera lo que va a acontecer en el futuro. Y también dice, en los últimos tiempos predicarán los niños, los cuales serán guiados y cortejados de los ángeles. Serán los que den el último pregón. Vamos pues entonces, hermanos, ¿por qué dice, por qué tiene que pastorear una mujer? Cuando aquí bien claro es la sierva, su mensajera, su profeta Elena de White. Vamos pues a ver qué nos dice, y también con las santas escrituras, profecías cumplidas. Ustedes van a tener que anotar lo que vamos a pasar a las santas escrituras. Dice su palabra: cuando hubo pasado el tiempo en que al principio, dice, en que al principio se había esperado la venida del Señor, dice, la primera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento, se vieron envueltos durante algunos tiempos en la duda y la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados y como si fuese probado que había estado, dice, acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las santas escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías, para obtener más luz en el testimonio de la Biblia, en apoyo de su actitud. Parecía claro y constituyente, había señales que no podían ser mal interpretadas y quedaban como cercana la venida de Cristo.
de la bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión. ¿A qué llamamos conversión, hermanos? Ya, la conversión es que ya se convirtieron y llegaron al bautizo y a ser hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Eso es la conversión. Y de los, dice, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual. Entre los cristianos había probado el mensaje, provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que había experimentado. El chasco es que aquellos hermanos que conocieron las Escrituras y querían revelar al mundo, ellos no entendieron bien el santuario y entonces esperaron que iba a venir, y lo cual el Señor no vino. Y ahí fue que toda aquella congregación, aquellos hermanos, se dispersaron, se fueron a diferentes, se salieron, pero quedaron unos cuantos para seguir en la fe de Jesús y escudriñando las santas escrituras, sus profecías, para entender la palabra de Dios, de lo cual hoy día sabemos, hermanos. Entonces, sigue hablándonos. Eso se llama el chasco, porque ellos esperaron. Es como si nos diría que mañana es el fin y que mañana viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y tal no viene. Entonces nosotros el chasco, y entonces nos comenzamos a dispersar. Pero nosotros para eso tenemos, para entender sus palabras proféticamente para los postreros días, sus palabras que dejó y les dijo a sus santos profetas, a nuestro Señor Dios Jesucristo. Y sigue hablándonos, y dice así, que había sufrido y abrigaba la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaba a esperar pacientemente en la firme creencia de que los que entonces parecía oscuro a su inteligencia sería aclarado a su debido tiempo. Dice, entre estas profecías se encontraba de la de Abacús. Ahorita vamos a ver en las Santas Escrituras Abacús. De Abacús, dice, me pondré y dije sobre mi atalaya, me colocaré sobre la, dice, fortaleza, y estaré mirando para ver qué me dirá Dios. Miren lo que dice, y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que yo he de responder tocante a mi queja y a lo que respondió, a lo que respondió. Miren, hermanos, ¿quién creen que respondió? Abacús está en las Santas Escrituras. Ahorita vamos a verlo. Dice, a lo que respondió Jehová, porque se está quejando Abacús. Ese profeta se está quejando, ese profeta. Por eso dice, a lo que respondió Jehová. Y dijo, miren lo que le dijo, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, dice, sobre tablillas, para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien, dice, que se apresurará. Así
dice, así al fin, y no engañará la esperanza, aunque tardará, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará, pero he aquí, al que sobrevencido su alma no es recta con él. El justo esperó ¿por qué esperaría un justo? ¿Cómo espera un justo? ¿Por su maldad? ¿Por qué esperaría un justo? Si es justo, por su fe, hermano, por su fe. Si nosotros tenemos fe, no pasaremos este chasco, porque tendremos fe en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No esperar, entonces no habrá el chasco en nosotros. Si escudriñamos sus santas escrituras, si lo escudriñamos con reverencia, con el alma y el corazón, con todo, para que el Señor derrame el Espíritu Santo y nos haga entender sus palabras, para guardar para los postreros días, hermanos, para no tener ese chasco. Por eso le dice, el justo esperó, por su fe vivirá, por su fe vivirá. Si tenemos fe, vamos a vivir para que el Señor venga a rescatarnos. Pero si no tenemos fe, entonces sí, estaremos en el chasco perdidos. Y sigue hablándonos. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre las tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a Carlos Brix la redacción de un cartel. Miren lo que le dijo. Miren, esto es proféticamente que les hablaba. Por eso dice en visión, hermanos. Porque esta hermana también le habló en visión. Por eso es que escribe en el libro El conflicto de los siglos. Dice por eso, ¿con qué ilustrará la visión? Y había sugerido a Carlos, dice, la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel. ¿Y Daniel dónde está, hermanos? Está en las Santas Escrituras. Eso también vamos a llegar ahí. Por eso acuérdense, Daniel, su profeta, que ese es el librito pequeño, dice, y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Abacús, su profeta, que está en la Biblia. Ahorita vamos a ver. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía mencionara una dilatación evidente en el cumplimiento de la visión. Un tiempo, o sea que cuando ellos esperaron, creyeron que ya venía porque no entendieron el santuario, porque era todavía un tiempo de demora, hermanos. Eso también vamos a estudiar, si no, escríbanlo en su mente lo que están oyendo. De demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura así el fin, y no engañará la esperanza. O sea, ¿qué está diciendo? Que la profecía de Daniel también es para los futuros tiempos de ahora, hermanos. Estamos por eso proféticamente. Y dice, la esperanza, aunque tardará, guárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. El justo, dice, empero por su fe vivirá. No tardará. ¿A quién se refiere que no tardará? Se refiere que no tardará nuestro Señor Jesucristo, pero el justo por su fe vivirá. Por su fe. Si no tiene fe, es impaciente y dice, no va a venir y voy a hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero voy a hacer, porque no va a venir. Pero, ¿qué dijo? El justo por su fe vivirá, dijo el Señor, porque Él vendrá.
Dice, una porción de las profecías, mira, una porción de la profecía de Ezequiel, ahorita vamos a ver, está en las Santas Escrituras, fue también fuente de fuerza y de consuelo para los creyentes. Tuve además relación de Jehová, que decía, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel? Que dice, se va prolongando los días y fracasa toda visión. Por tanto, diles, ha llegado los días. En el efecto de cada visión, hablaré a la cosa que dijere, se efectuará, no se dilatará, mas los de la casa de Israel, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, su pueblo. Mas dice, de la casa de Israel, están diciendo, la visión que ve es para, dice, para de aquí a muchos días. Las profecías, las palabras de los profetas, era para los postreros días. Por eso dice, aquí, dice, a muchos días, respecto de tiempo lejanos, profetiza. Para los tiempos lejanos, dice, profetiza él, ninguna de mis palabras, lo que yo dijere, se cumplirá. Ahorita vamos a ver, lo que esperaban se regocijaron en la creencia que aquel conoce el fin, desde el principio había mirado a través de los siglos y previniendo su contrariedad. ¿Quién sabía desde el principio, hermanos? ¿A quién estaba diciendo? Lo que esperaba se, dice, regocijaron en la creencia de aquel que conoce el fin. ¿Quién conoce el fin? Nuestro Creador. Si Él ha hecho todo este mundo y nos ha hecho a nosotros, Él es el principio y el fin, hermanos. Y el fin. Ahora vamos a profecías, a la Biblia. Ahora sí, nos vamos a Habacuc. Está en la Biblia, en el capítulo 1 y el versículo, el capítulo 2 y el versículo 1 y 4. Habacuc, hermanos. Busquemos para que así podamos encontrar la palabra de vuestro Dios, hermanos. Habacuc. Dice en el capítulo 2 y el versículo 1 y 4. Dice así, la palabra de Dios. Sobre mi guarda, dice, mire, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y que he aquí responder tocante a mi queja. Eso le estaba diciendo a Habacuc. Y en el versículo 4, ¿qué le dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios que está escrito en las Escrituras, hermano. No puede decirse que no hubo una profética a quien le habló Dios para los últimos tiempos. ¿Por qué pues decís que por qué las mujeres predican solamente el hombre? Si el Señor todos son sus hijos y Él da a quien quiere, hermanos. Y Él da a quien quiere, hermanos. Muy bien, ahora vamos a Ezequiel, hermanos. Vamos a Ezequiel, hermanos. Ahora vamos a Ezequiel. Buscamos en el libro de Ezequiel, hermanos. Ezequiel. Está después de Lamentaciones. Ezequiel. Vamos a ver, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Ezequiel, hermanos. En el capítulo 12, en Ezequiel. Subrayen o escríbanselo para que ustedes después lo busquen. En Ezequiel, el capítulo 12 y el versículo 21 y 25. 21 y 25. Miren lo
que dice en el versículo 21. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y leemos el 22 también, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda la visión. ¿Dónde está escrito, hermanos, las palabras de vuestro Dios? ¿No está en profecías? ¿No está proféticamente? Está en profecías, hermanos. Vamos pues ahora en Ezequiel, y el versículo 27, hermanos, y en el versículo 27 del mismo capítulo 12 de Ezequiel, el versículo 27, dice, leamos desde el versículo 26, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. ¿Para qué tiempos iba a profetizar, hermanos? ¿Para cuándo? ¿Para el pasado o para el futuro? Para el futuro, para estos tiempos, para ahora. Por eso es lo que dice, les vuelvo a repetir. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dice la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Dice, y miren si leemos también el versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, no se tardará, mas ninguno de mí, dice, mas ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Por qué pues dice que no hay que escudriñar profecías? El que no escudriña profecías, el que no enseña profecías, es porque realmente no le ha amanecido. ¿Cómo pues va a llevar su rebaño entonces, hermanos? ¿A dónde los va a llevar su rebaño? ¿Qué va a decirle a vuestro Dios, hermanos? ¿Qué le va a decir a vuestro Dios? Ahora hemos terminado y vamos a seguir leyendo para el otro sábado, hermanos. Quiero que entiendan sobre esta profetisa Elena de White, que fue los escritos, fue los testimonios que el Señor le reveló, el conflicto de los siglos para estos tiempos de ahora, hermanos, para ahora, para este futuro. Elena de White, porque pues dice, es una mujer, no es un hombre, hermano. Muy bien, para que ustedes sepan bien ahora, hermanos, a qué se van a tener ustedes. Así que mucho cuidado con el lobo, porque el lobo está por devorar las ovejitas o dispersar el rebaño. Y si ustedes van conociendo, ¿cómo pues le dirán al Señor entonces sobre el rebaño, hermanos? Si todo está proféticamente, Muy bien, entonces, aquí entonces, ahora sí, nos vamos al Segundo Testamento, hermanos. Nos vamos a Hebreos. En el Segundo Testamento, cuando estuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Nos vamos a Hebreos, en el capítulo 3, dice el versículo 1, nos vamos a Hebreos, hermanos. Dice la palabra de vuestro Dios, dice así, Jesús es superior a Moisés. Miren, estamos en Hebreos, y sin embargo dice aquí la palabra, Jesús es superior a Moisés. ¿Y quién era Moisés para nuestro Señor? Su profeta, ¿no es cierto? Su profeta, ¿ya? Entonces dice así, la palabra de vuestro Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad como sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que
constituye como también lo fue Moisés. En toda la casa, dice, en toda la casa de Dios. Estamos en el Segundo Testamento, pero sin embargo está acá el nombre de Moisés. Y Moisés fue profeta de vuestro Dios, al quien le ordenó y a quien le dio los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios para su pueblo de Israel, hermanos. Y sigue hablándonos, dice así: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién hizo todas las cosas? Nuestro Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cómo pues dicen entonces que no hay que leer profecías? ¿Qué están haciendo entonces, hermanos? Si nos está hablando muy clarito vuestro Dios, proféticamente, en los santos libros del Segundo Testamento. Y sigue hablándonos. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿cuál casa somos nosotros? Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza, y Él dice, Él gloriarnos en la esperanza, para gloriarnos en la esperanza de que el Salvador vendrá por nosotros, hermanos. Y vamos pues, ¿qué nos dice? A ver, en Números, hermanos, en el capítulo 12 y el versículo 7, está en el Antiguo Testamento, que se dice en profecías. Números, hermanos, está en Números, en el capítulo 12 y el versículo 7. ¿Y dónde estamos? Estamos en los libros proféticos, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá la palabra? Y el versículo 7, miren lo que dice la palabra de Dios en Números. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿En cuál casa? ¿En la casa de qué? En toda su casa, dijo el Señor, porque Él era el que le obedecía sus mandamientos de Dios. Temed a Dios, hermanos. Miren lo que dijo vuestro Señor. ¿Ve? Para que ustedes no digan de que solamente hay que escudriñar el Segundo Testamento y no el Antiguo, que es profecías. Vamos a Salmos, en el capítulo 95 y el versículo 7 y 11. Salmos, en el capítulo 95, y en el versículo 7 y 11, dice la palabra de Dios, porque dice, miren lo que dice vuestro Dios, pongan atención, subrayen o escríbanlo, dice el Señor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano, Y en el versículo 11, por tanto juré a mi furor que no entrarían a mi reposo los que no obedecen, los que no escudriñan y obedecen sus mandamientos de su ley, los que desobedecen, hermanos. Esto es lo que dice vuestro Dios, que dice. Y si ustedes ya pueden leerlo el 8, pueden leer el versículo 9, pueden leer el versículo 10. ¿Y qué dice? Pongamos en el versículo 8 que hemos leído, que dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Manasés en el desierto. Donde dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras
Y en el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. ¿Dónde los tuvo? Cuando los tuvo los 40 años en el desierto, hermanos. Porque duraron de Dios. Porque dijeron, mientras que Moisés fue a recibir los mandamientos de su ley, ellos se fueron al deleite y dijeron, hagámonos un Dios de oro, un becerro, para regresar a Egipto, para comer carne. Y entonces comenzaron a fundir de oro todas las alhajas y hicieron el becerro y bailaron, y las mujeres pisotearon las uvas, hicieron el vino y se emborracharon. Desobedecieron, no creyeron en vuestro Creador, que los sacó de la esclavitud de Egipto, donde eran esclavos. ¿De quién? De Faraón. Eso es lo que nos está diciendo vuestro Dios. ¿Y por qué? Pues dicen, ¿cómo vamos a entender si estamos en Hebreos, en el Segundo Testamento, hermanos? Y estamos, que nos dice las palabras claritas en profecías en el Antiguo Testamento, hermanos. Vamos a Salmos, en el capítulo 95 y el versículo 7 y 8. 95 y el versículo 7 y 8. Nos manda también ahí para que nos los refresque, para que quede escrito en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. ¿Qué dice? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Manasés en el desierto. ¿Qué más podemos decirle a vuestro Dios? ¿Qué más podemos decir que es mentira lo que nos habla? Si nos está diciendo clarito, hermanos, lo que somos para Él y lo que Él es para nosotros, nuestro Creador. Muy bien, hermanos. Ahora, vamos a escudriñar el reposo del pueblo de Dios. El reposo del pueblo de Dios. Está en el versículo, en el capítulo 3, que hemos escudriñado. Jesús es superior a Moisés. Y en el mismo capítulo 3 y el versículo 7, dice, por lo cual, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz. ¿Quién nos está hablando ahorita, hermanos? ¿La hermana Estelita? No, la inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Porque Él está aquí. El Espíritu Santo está en vosotros, hermanos. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la probación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Ve, hermano? El día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vivieron, dice, y vivieron mis obras 40 años, a causa lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira. Dice, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. No entraremos al santuario de Dios si no nos corregimos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, si no refrenamos nuestra lengua hacia nuestro prójimo. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo, los que son hijos de Dios, los que van conociendo y obedeciendo sus mandamientos de su ley. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no adulterarás, no mentirás. Todo lo que nos habló nuestro Dios. Y sigue hablándonos nuestro Dios.
Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, por el engaño del pecado, que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Nosotros somos participantes, hijos de Cristo. No dejemos que nos engañen, hermanos. No les digan, vengan para acá, aquí vamos a estar mejor. El diablo es astuto. El diablo sabe que quiere llevar a todos, si fuera posible, sus escogidos de nuestro Señor Jesucristo, a sus hijos, quiere llevárselos como lobo arrebatador, como un dragón enloquecido por terminar, si fuera posible, hasta los escogidos de nuestro Señor. Miren lo que dice, porque somos el que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz, oigan su voz del Señor. No, miren a la hermana Estelita, oigan la voz de Dios que les habla en estas santas escrituras. Él está aquí, hablándoles, hermanos, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué endurecéis sus corazones y decís, no, hoy día lo escuchan y más tarde están haciendo otras cosas, más tarde están prestando oídos a otros engañadores? No, hermanos, pongan atención, porque el día que estemos frente de nuestro Dios, frente del Rey de salvación, estaré yo, estarán vosotros, ¿y qué le van a decir? ¿Van a decir que la hermana Estelita les mintió? Está escrito está en estas santas escrituras. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la probación. ¿Quiénes fueron los que habían oído? Dice, le provocaron. Miren lo que dice. ¿Quién fueron los que habiendo oído, ¿quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? No está en profecías, no está en profecías, por eso dice, por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron? ¿Con quiénes fue el que estaba disgustado? Estaba con el pueblo que sacó de Israel, el pueblo suyo que sacó de la esclavitud, los 40 años en el desierto, hermanos. Es lo que tenemos que entender. Por eso dice así, disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, suyos, dice, cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, porque murieron toda esa generación, hermanos, que sacó de Egipto, toditos en el desierto, solo que los hijos son los que han heredado, ¿dónde? Las tierras de Canaán. ¿Llevados por quién? Porque solo no pasó Moisés, sino ¿quién los llevó? ¿Quién los pasó al otro lado? Josué, hermanos, tienen que estudiar las escrituras. Josué es el que pasó con todo el rebaño, con todos los hijos, pero los hijos de aquellos que se terminaron en el desierto, porque le provocaron a ira a nuestro Señor por su desobediencia, hermanos, porque no creyeron en Él, no creyeron en su palabra, en su salvación, hermanos. Y dicen que no se lee profecías, ¿ven? Y dice, sigue hablándonos, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y no menos, dice, que no pudieron entrar a causa de ¿qué? A causa de su incredulidad. Porque mientras que Moisés fue al monte a recibir los mandamientos de su ley, entonces pasaron tantos días y tantas noches y dijeron, ya no viene. Y entonces ellos dijeron, y no faltó quién era
el que estaba en el pensamiento del mal para hacerlos pecar. Era Tatán, ¿no es cierto? El que los llevó, el que les dijo, veis, ya no viene Moisés, no regresa. Pensó que había muerto. Y de tanto entonces comenzaron a hacer su Dios, su ídolo, el becerro de oro. Y es cuando se pervirtieron en toda la maldad. Y entonces el Señor en su furor los castigó y murieron toda la generación que eran los padres. Solamente los hijos fueron los que pasaron a Canaán, a la tierra prometida, pero no Moisés. Hermanos, ustedes también, si no creen, ¿a dónde quedarán, hermanos? ¿A dónde se quedarán? Y no pasaremos a la tierra prometida que nos está esperando y preparando nuestro Creador, hermanos. Por su incredulidad. No hay que ser incrédulos. No estén como las banderas, flameando para un lado y flameando para el otro lado. Que doy a uno, que escucho a uno y escucho a otro. No, hermanos. Por eso es que nos dice la palabra de Dios. A quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, porque no creen en Dios, porque no creen en las profecías, porque no creen en sus mandamientos, en sus leyes, en sus estatutos y en sus ordenanzas, hermanos. Solamente cuando se acuerdan del Señor, cuando están en la puerta de la muerte, o cuando en la puerta de la necesidad, o de una catástrofe, de un terremoto, o de un ciclón. Entonces cuando decimos, Señor Dios mío, ¿por qué nos castigas? Cuando nosotros no nos acordamos de Él, de todo lo que nos ha dado, Señor. ¿Ustedes qué creen que hay la sequía ahora? ¿Quién sale? El pueblo, la nación íntegra, debe salir a orar al desierto, a conocer sus mandamientos de su ley, para que el Señor mande la lluvia. Pero dice en sus mandamientos el Señor, que en esta vez el fin será de fuego. De fuego, Señor. Hermanos míos, el Señor nos castigará, así como el tiempo de Noé, que toda la generación humana del mundo se ahogó, porque todo se llenó de agua, por sus maldades y su incredulidad. Porque Noé predicó 120 años, pero nadie le creó. Al contrario, cada vez eran peor, hasta que dijo el Señor, basta ya, raeré la tierra, y reó la tierra. Así también ahora raerá la tierra en el fuego, hermanos, por su desobediencia y su incredulidad. Porque no creen, Señor, no creen en la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanitos, amén. Muy bien, vamos pues ahora. Nos ha hablado vuestro Dios, pero ahora nos va a hablar para sentarnos más sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Salmo, capítulo 6. Jehová, tú me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, y inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos
hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán a hacer y serán avergonzados de repente.